Vamos entonces a corregir la tarea 1, el texto del libro de Buen Amor de Arcipreste de Hita. La primera pregunta era información sobre el autor de la obra, una breve síntesis biográfica del arcipreste. La probable fecha de nacimiento del arcipreste es 1283. El lugar es Alcalá de Henares, ¿tá? Y España, y las ciudades de Guadalajara e Ita se disputan el honor de ser su lugar de nacimiento. El año de composición del libro del Buen Amor, o libro de los Cantares, es el año 1330, en parte mientras se desempeñaba como arcipreste de la villa de Ita, y también en parte durante la prisión ordenada por el arzobispo de Toledo. Que hay quienes sostienen que no fue tan así, es decir, que esto de la prisión estaría en una discusión. La segunda revisión o segunda edición de la obra es del año 1343, fecha en que se añaden los temas finales, realizada también seguramente por el arcipreste. La fecha probable de su muerte es el año 1350, ya que en el año siguiente, 1351, otro clérigo ocupa el cargo de arcipreste. Como ustedes saben, la palabra arcipreste quiere decir el primero o principal de los presbíteros, ¿tá? El presbítero es nombrado por el obispo. Bien, ahora les pregunto a ustedes, ¿en qué siglo estamos entonces? 14. Ahí está, estamos en el siglo XIV. ¿Y en qué época? En la Edad Media. Ahí está, estamos en la Edad Media. En la Baja Edad Media también se denomina. Ahí está. Entonces, las características históricas que corresponden a este contexto de emisión de la obra corresponden a esa época histórica. ¿Cuál es la importancia del contexto de emisión? ¿Cuál es el contexto de emisión de la obra y cuál sería la importancia del mismo? ¿Qué les parece la importancia del contexto de emisión? ¿Por qué sería importante? No sé si algún otro compañero quiere participar primero, si no participo. Sí. Bien. Bueno, una de las cuestiones importantes es que por esa época el feudalismo, como que comienza una decadencia del feudalismo y todos los valores que eso traía, por ejemplo, el mantener los estamentos, el clero y la nobleza, eso empieza a perder terreno y nuevos valores se empiezan a manejar. Por ejemplo, los de la burguesía. Y vemos en obras como el Arcipreste, como el libro de Buen Amor, que hay como, no sé si no sé si deja de lado los valores cristianos, pero quizás sí se aleja un poco de lo que sería las palabras correctas de un arcipreste o de un clérigo, por ejemplo, que se va alejando ya de esos valores súper arraigados. Se empieza a dejar de lado ese teocentrismo. Bien, bien. ¿Alguien más quiere decir algo del contexto de emisión de la obra? Bien, entonces, contestamos la pregunta. Toda obra literaria implica un acto de comunicación literaria, ¿no es cierto? Donde encontramos, por una parte, al emisor. ¿Quién es el emisor? En este caso, ¿cómo? Arcipreste de Hita. Ahí está. Y el receptor, que es el lector, ¿no es cierto? ¿Quién sería en este caso el lector?
se agrupa bajo el nombre del lector, sin el nombre singular lector, ¿quién es? El que lee el libro. Ahí está, es decir, la más absoluta heterogeneidad de lectores de las diversas épocas y lugares, ¿no es cierto? Respecto a este acto de comunicación literario, tenemos por un lado el emisor, el autor, el receptor, el lector heterogéneo, y el contexto. El contexto es todo lo que rodea la obra en su acto de emisión, es decir, en este caso, el año 1330, Ita, España, siglo XIV, ¿tá? Lo podemos relacionar en este sentido, y no sé cómo lo han escrito, pero relacionarlo con el año 1492, fecha que es una fecha clave, que marca no solo lo que es, entre comillas, el descubrimiento de América, sino también todo el cambio europeo y del mundo occidental, es decir, que ustedes lo podrían relacionar con todos esos cambios históricos, ¿no es cierto? Bien. Era necesario relacionarlo con eso porque, por lo menos en mi caso, yo lo que tomé en cuenta fue hasta cuando dejó de ser arcipreste de Ita, o sea, cuando tomaron su cargo. No, lo podrían relacionar, ¿no es cierto? Es decir, si estamos en un escrito o en un examen, se puede relacionar con cosas del contexto histórico, pero el contexto, no hay que olvidar, la importancia del contexto es justamente porque, fíjense, es lo mismo tener este contexto que si fuera un contexto de Grecia antigua. No, porque lo que se escribiría no sería necesariamente religioso, como en la Edad Media, que tenía que ser todo de un margen de un canon. Ahí está, y además porque, ¿cómo era la creencia, por ejemplo, en la antigua Grecia? ¿Era un monoteísmo o era el politeísmo? Por el politeísmo, claro. En este Ahí, caso, la cuestión a debatir en este libro era todo con respecto a una cultura monoteísta. ahí está, es decir, el contexto de emisión es fundamental a la hora de la clasificación. Primera, no es que uno tenga una idea de la crítica biográfica, no, pero sí saber de dónde parte. ¿Por qué? Porque justamente es lo que nos hace. Sería muy diferente si este texto hubiera sido escrito en la antigua Grecia. Veo que está acá en el chat. Cuando yo abro el chat, ¿ustedes lo ven ahí o no? Les digo por si tapa el pizarrón. No, Profe, eso lo abrimos cada uno de nosotros. Ahí está, perfecto. Está muy bien. Ahí después cuando discuten los griegos y romanos, que después vamos a ver, justamente dice eso. Bien, es decir, acá hay un criterio ya del monoteísmo, es decir, monos viene del latín uno y teos significa Dios. Acá eso no está en discusión, es decir, que este contexto de emisión, ¿tá?, es fundamental, y todo lo que rodeaba para ver después, para entender, vamos a ver que es un libro lleno de ironías, ¿sí? Y corresponde justamente a entender esa diferencia de lo que es la concepción ya occidental y cristiana, ¿está? Bien. Otros elementos del acto de comunicación, que seguimos en la 2, ¿no es cierto? Eso contestaría, estamos en la 2, ¿no? El código. El código de este acto de comunicación es lingüístico, idioma español, en principio oral y después fue escrito, ¿no es cierto?
nosotros debemos entender el código para entender el mensaje. ¿Qué pasa si no entendemos el código? En este caso, lingüístico, escrito, idioma español. No sé si lo han empezado a leer. No se pero decodifica el mensaje. Ahí está. Si no entendemos el código, no entendemos el mensaje. Por eso de repente van a tener que buscar uno o más palabras, porque si bien es español, es un español antiguo y a veces son palabras caídas en desuso. Entonces, tenemos que entender bien el código y eso sirve para todo lo que es literatura. A veces ir a buscar las palabras al diccionario es fundamental, porque uno dice, piensa que es una cosa y uno va al diccionario y dice, no, bueno, pero no es esta acepción que yo pensaba. Ustedes saben que las palabras a veces tienen 3 o 4 acepciones, ¿no? No necesariamente una. Entonces, para interpretar bien el texto, siempre hay que ir a ver qué es el código, la palabra, qué significa, y para interpretar el mensaje que quiere decir. ¿Alguien dijo ahí, profe, que me quería preguntar? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Están ahí? Sí, estamos tomando nota, profe. Perfecto. Yo esto igual se los voy a pasar grabado. No, voy a tratar de hacer las cosas lo más rápido posible, pero bueno. Bueno, el canal. El canal es otro de los factores de este acto de comunicación y es todo aquello por lo que nos llega la obra. En este caso, los 5 sentidos, ¿sí? En este caso, la vista, por medio del objeto físico libro o el objeto virtual, en este caso si lo leemos por internet. ¿Ah? El mensaje va a ser el contenido del texto. El contenido es lo que nosotros vamos a tratar de entender, ¿no? Al leerlo y justamente interpretar. ¿Tá? El contexto de emisión de esta obra entonces es la Edad Media Española. En la Edad Media Española hubo una variedad, profusión y riqueza del género lírico, la profusión de formas que distrajeron los ocios y amenizaron los trabajos y los días del pueblo, ¿tá? Sin distinción de estratos y jerarquías sociales. En sus orígenes, la poesía nació ligada estrechamente a la voz humana. Antes del código escrito se encontraba el código lingüístico oral. Era a través de la transmisión oral que perduraban las obras, que eran transmitidas de padres a hijos, así como la lengua, la religiosidad, las tradiciones, los mitos, las leyendas, las costumbres sociales, las normas de conducta social y de moral individual. Todo este conjunto de aspectos que constituyen la forma de sentir y pensar de una sociedad que en definitiva son su cultura. La poesía conservada y atesorada por generaciones es el testimonio palpitante del sentimiento y del genio creador del pueblo, patrimonio de todos y a la vez preciada propiedad de cada cual. En la Edad Media, europea en general y en España en particular, la poesía no fue solo refinado pasatiempo cortesano, sino una especie de apasionado quehacer nacional. Para cada actividad, festejo, alegría o pesar popular, había un cantar adecuado. El mismo pueblo, ávido consumidor de coplas, cantares, estribillos y villancicos, era a la vez prodigioso creador de las rimas y estrofas, hecho que explica la gran cantidad de especies poéticas que surgieron, coexistieron, brillaron y se eclipsaron desde el siglo X al XV. A partir de los sensuales cantarcillos líricos de los mozárabes son cristianos que vivían bajo el dominio del Islam, que eran la lengua la más antigua de la lengua romance en los siglos X y XI, estos cantarcillos líricos a los cuales me refiero, el acervo poético se fue enriqueciendo con la corriente épico-narrativa de las líricas populares y cortesanas en los siglos XI al XIV.
Luego está la escuela de clerecía, siglos XII al XV, y los romances, siglo XIV, XV. La escuela de clerecía es la escuela de los clérigos, ¿tá? Los clérigos son los curas, que en este caso es importante porque era la gente letrada, es decir, la gente que aprendía el latín, es decir, que al ser, perdón, al ser cura, estábamos diciendo que era alguien que tenía cultura porque había accedido al latín. No se olviden que en estos tiempos no era todo el mundo letrado, no todo el mundo conocía el latín, no todo el mundo dominaba la lectura. ¿Tá? Bien. Todas estas tendencias de estas diversas formas se asimilaron e influyeron mutuamente en una compleja y casi inextricable trabazón que como un sistema de vasos comunicantes relacionó a los diversos grupos sociales, culturales, étnicos y lingüísticos aparentemente desconectados entre sí y con una marcada diferenciación en cuanto a costumbres y a preferencias. La poesía medieval tuvo como principal exponente al juglar. Todas estas tendencias se asimilaron e influyeron mutuamente en una compleja trabazón. La poesía medieval tuvo como principal exponente al juglar, encargado de dar realidad a la poesía a través de su voz y ponerlas al alcance de un público de la más variada procedencia y condición. En la Edad Media, un juglar era algo así como la encarnación de la poesía. El recitado de poemas y el canto no eran para él solo un medio de vida, eran su vida misma. Identificado totalmente con el material poético que interpretaba, no solo su voz, sino sus manos, su rostro, su cuerpo, se expresaban en un lenguaje plural y armónico. Frecuentemente recitaba poesía tradicional, perdón, conocida por todos. Entonces la chispa de su ingenio y sus dotes histriónicas hacían que pareciera siempre fresca y renovada. En ninguna época de la historia literaria la poesía tuvo un valor tan absoluto como en la Edad Media, cuando la voz humana despertaba en cada oyente insondables resonancias emocionales y los juglares eran los estuches vivientes de estas delicadas y perdurables verdaderas joyas de sonido. Perdón. El libro del buen amor es expresión juglaresca y es una obra única en la literatura española y la más original en su género de las europeas. Fue compuesto por un clérigo en su doble acepción medieval de hombre culto y perteneciente al estado eclesiástico. El libro de buen amor es un ejemplo también del Mester de Clerecía, que el Mester de Clerecía es el género de literatura cultivado por la gente docta del medievo. Por ser clérigo su autor y emplear en gran parte la típica estrofa de clerecía, el famoso tetrástofo alejandrino monorrima, es decir, la estrofa de 14 sílabas, es la alejandrina, conocida como cuadernavía. ¿Ya? La cuadernavía justamente es este tipo de estrofa que empleaban los clérigos, ¿sí?, de lo que se llama el verso alejandrino, es decir, de 14 sílabas, con una rima monorrima. Y por incluir en las obras sus temas de origen culto, las digresiones morales y ascéticas y algún toque de derecho canónico o de teología, podría considerarse el libro del buen amor como un exponente del Mester de Clerecía, o sea, del género de literatura
cultivada por la gente docta del medievo. El mester de clerecía es un género de literatura cultivado por los clérigos o personas doctas de la Edad Media, por oposición a la juglaría. El mester de juglaría es la poesía de los juglares o cantores populares en la Edad Media. Lo que llama la atención aquí es el tono bufonesco y satírico que surge de gran parte de los pasajes. El lenguaje, la métrica, las canciones de ciegos y escolares, y aún las de devoción marial, y la manera particular de dirigirse al público oyente o lector, hacen del arcipreste y de su obra fieles expresiones del mester de juglaría, del arte de versificación popular. Inspirado por lo igual en la juglaría estudiantil, clerical y culta, y en la netamente popular, toma del pueblo los cantares y los devuelve al pueblo, con un agudo sentido de la realidad y una visionaria proyección hacia el futuro. En las estrofas finales abre su obra a la participación masiva con verdadero conocimiento intuitivo de los complejos mecanismos de tradicionalización y folclorización de la poesía popular. Por una parte, la poesía juglaresca, no épica, sino de corte lírico, era cantable con acompañamiento instrumental. El recitado incluía los pasajes, encuadernavía, que ya dije anteriormente lo que era, y el canto se reservaba para los metros cortos. Esta forma alternada de recitado y canto se llamaba en francés chant fable y era propia de la lírica popular, pues hacia mediados del siglo XIV la lírica cortesana se destinaba con frecuencia cada vez mayor a ser leída. La palabra, no sé si sabían, la palabra cortesana es propio o perteneciente a la corte, y el arcipreste se ubica dentro de la sociedad